Todavía no toma el cargo el nuevo guardián de la fe de la Iglesia Católica. Y así es como se titula, no es que sea un adjetivo que nosotros estemos utilizando o un título burlesco, no. ¿No? El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio para la Doctrina de la Fe, es el guardián de la fe de la Iglesia Católica, porque es el que de alguna u otra forma custodia la fe de toda la Iglesia, el encargado del dicasterio más importante, por así decirlo, de la Iglesia Católica. Pero pues todavía no toma posición y ya está entrando en terrenos muy polémicos, terrenos que muestran lo que él es en verdad. El de hoy se atrevió a decir en una entrevista, este hijo del Papa Francisco, que el Papa Francisco hubiese hecho mejor el catecismo de la Iglesia Católica. Que le hubiera quedado mejor al Papa Francisco hacer o acomodar el catecismo de la Iglesia Católica. Porque sin duda alguna, el Papa Francisco no hubiera utilizado los adjetivos tan malos que utiliza el catecismo, la Iglesia, para referirse a los pecados, o a los del Club La Banda, o a los de Sodoma y Gomorra. Según este neocardenal, Papa Francisco, con su política y su forma de pensar y con su teoría, hubiera hecho mejor las cosas incluso que San Pío V. Carniceros es la palabra que les queda a estos falsos pastores que están modificando la iglesia y sobre todo que quieren modificar la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de Jesucristo. Y digo esto porque hemos escuchado de todo y hemos denunciado de todo. El día de hoy vamos por una más. Resulta que el catecismo de la Iglesia Católica, la última actualización la hizo San Juan Pablo II, me parece, ¿verdad? Y Benedicto XVI ahí andaban en ese proyecto. Bueno, pues trató con mucha delicadeza la forma en la que el católico debe de tratar a los que practican esto y a los que tienen tendencias de este acto. Aquí lo tenemos. Sin embargo, este obispo salió a decir que sin duda alguna le hubiera quedado mejor al Papa Francisco el diseño de este catecismo, porque él no hubiera usado palabras que duelen, hubiese utilizado otro idioma. Vamos a ver qué idioma, porque vamos a ver qué está hablando, ¿no? Vamos a poner esta información y vamos a leer parte de la entrevista que concedió este señor, Monseñor Fernández. El arzobispo es Víctor Fernández, recién nombrado, ya saben, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lleva pocos días haciendo numerosas entrevistas en las que podemos reseñar que ya ha hecho incluso más entrevistas que quizás antiguos prefectos de esa congregación de las que hicieron en toda su vida. Y este señor Fernández, el obispo, el guardián, el hijo del Papa Francisco, o el amigo Tucho, es lo mismo, entra en un terreno muy espinoso, un asunto muy espinoso que hiere la doctrina católica y sobre todo enfocándose en la área de las prácticas, ya saben, ¿no? Es una referencia al club de, de multicolor. Nosotros advertíamos que el Señor venía a cambiar la fe, a acomodarla a los intereses del Papa Francisco. Ya lo ha dicho varias veces. Tenemos que adecuar el magisterio de la iglesia a palabras de él para que cumpla con las exigencias o las directrices que marca Francisco. Así lo ha dicho. Palabras más, palabras menos, pero lo que ha dicho. Bueno, pues ahora está utilizando
entrevista para decir que el Papa lo hubiese quedado mejor. Fíjese muy bien. La verdad que está difícil esto, pero bueno. Este es un problema de lenguaje, dice el obispo. Es un problema de lenguaje teológico que a veces ignora, el efecto que puede tener en el corazón de las personas, como si fuera indiferente al dolor que produce. Asegura así el arzobispo Fernández, nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, preguntando por el punto 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, que califica, ese punto, búsquelo en internet, califica objetivamente de desordenada la actividad del Club La Banda de Sodoma y Gomorra. Pero como saben, no es el caso del Papa Francisco, quien sin duda hubiera hecho mejor las cosas y usaría otro idioma. Fíjese muy bien, ¿eh? Ok, nos intriga, por otra parte, la idea de una definición de la verdad revelada que tenga en cuenta el efecto que pueda tener en el corazón de las personas y no sea indiferente al dolor que produce. Como si el mensaje de Cristo hubiera que supeditarlo a la sensibilidad de quien pueda ofenderse con él. O como si fuera objetivamente malo que en ocasiones la verdad cause algún dolor. Sigue el entrevistador con el asunto que se ha vuelto repentinamente central para nuestra fe, siguiendo el ritmo marcado por el siglo. Para preguntar sobre las bases bíblicas de la condena a las prácticas de Sodoma y Gomorra. Hay textos bíblicos, dice este obispo, que no deben ser interpretados de manera material. No digo literal respecto a Fernández, dice. Hace tiempo que la Iglesia comprendió la necesidad de una hermenéutica que los interprete en su contexto histórico. Esto no significa que pierdan su cometido, sino sobre todo que no deben tomarse completamente por su valor nominal. De lo contrario, deberíamos obedecer al mandato de San Pablo de que la mujer debe cubrirse la cabeza, por ejemplo. El hecho de que la mujer deba cubrirse la cabeza, esto es literal, no es metáfora. Escuchen la Iglesia, como dice el Evangelio, ha tenido falsos profetas, lobos feroces que vienen a matar, a destrozar las ovejas. He ahí uno de ellos, el que tienes en pantalla. El rebaño de Cristo, pero vestidos con piel de oveja. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Por fuera parecen verdaderos pastores, verdaderos profetas. Ahí lo tienes. Pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Ahí lo tienes. Engañan. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un criterio. Por sus frutos los conoceréis. Ojo. Han pasado 61 años. Ojo. De que se acabó el Concilio Vaticano II. ...60 años en que falsamente, mentirosamente, engañosamente, ojo, falsos profetas les han dicho: el concilio dijo que la misa fuera de frente al pueblo. Falso. Mentira, engaño, no es cierto. Busquen en la letra del concilio, no lo van a hallar nunca. El
El concilio dijo que las mujeres Ojo. se destapen la cabeza, se quiten el velo. Falso, mentira, engaño. Nunca dijo eso. San Pablo afirma 3 veces en la primera epístola a los Corintios que la mujer se tape la cabeza en la iglesia. Afirman esos falsos profetas. Bueno, aquí nos quedamos con esto. Vamos a ver lo que dice el párrafo de este neocardenal, neoguardián de la fe, que con tristeza lo podemos decir, que cumple lo que dice Monseñor Isidro. Son el mismo Satanás, el diablo en persona. Fíjense muy bien. Aquí dice este neocardenal. Lo voy a leer aquí para que usted lo vuelva a escuchar. Hay textos bíblicos que no deben ser interpretados de manera material. No digo literal. Responde Fernández. Hace tiempo que la iglesia comprendió la necesidad de una hermenéutica que los interprete en un contexto histórico. Esto no significa que pierdan su contenido, sino sobre todo que no deben tomarse completamente por su valor nominal. De lo contrario, deberíamos todavía obedecer el mandato de San Pablo de que las mujeres deben cubrirse la cabeza al entrar al templo, por ejemplo. Es que las mujeres deben de cubrirse la cabeza para entrar al templo. Esto que dijo este cardenal, que es el guardián de la fe, futuro, bueno, ya es un hecho. También lo dijo James Martin, el líder del Club La Banda en la Iglesia Católica. Dijo, la Iglesia Católica no debe de tomar en serio los textos de la Biblia respecto a la moral sexual. Mucho menos tomar literalmente a San Pablo. La Iglesia Católica debe de ser distinta, eso no lo debemos tomar así. Y ahora lo está diciendo este otro neocardenal. El James Martin es un hereje, casualmente, que está esparciendo su veneno por la iglesia. Pero este es el guardián. Esta clase de señores son los que van a custodiar el depósito de la fe. Estamos quebrados, jodidos. ¿Qué idioma utiliza el catecismo para referirse a las personas que practican esto o que tienen este tipo de inclinación? Dice el catecismo que los católicos debemos de tratarlos con cuidado, con respeto a las personas que tienen esa inclinación, pero que no se les debe aceptar su pecado, como el adulterio, como cualquier otro pecado, independientemente de que sea de la naturaleza que sea. ¿Qué idioma hubiese utilizado Francisco, el Papa, para este catecismo? ¿La inclusión? ¿La familia humana? Porque si nos vamos a los textos que ha escrito el Papa Francisco, pues entonces San Pablo está jodido y la familia humana es la que va a salir en el catecismo. Claro. Ahora, si las palabras del Evangelio, de las Escrituras, tenemos que medirlas por el daño que pueden hacer, pues Cristo no hubiese hablado. Porque Cristo y San Juan Bautista, al menos, por mencionar solamente a dos, de las Sagradas Escrituras, hablaron muy duro. Razas de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo, malditos de mi Padre. ¿Qué más? Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nunca nos habló de cuidar el lenguaje con el que se tendría que decir esto. De hecho, Él dice, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no. Lo demás es cosa del diablo. Es fácil. Así de simple. Y este señor dice que el Papa Francisco le hubiera quedado mejor el catecismo
diseñar el catecismo de la Iglesia Católica. Sin duda alguna, si hubiéramos de haber llegado, o si el Papa Francisco hubiese estado antes, no tuviéramos lo que tenemos ahorita. Porque el Papa vino a aniquilar la fe. No hay ninguna duda. Bueno, las pocas dudas de esto, poco a poco van desapareciendo. Que sí es un hecho, mis hermanos, y por muy duro que nos parezca, por los frutos nos van a reconocer. Por sus frutos los reconocerán. ¿De qué forma se puede decir la verdad quitándole la verdad o lo esencial? Cristo no fue políticamente correcto. Definitivamente no fue políticamente correcto. Esto fue claro. Yo en el Evangelio hay varios pasajes donde decían que, de hecho hay uno muy marcado que dice que sus amigos se enojaron, de su pueblo, y lo querían aventar por un voladero. Lo agarraron para aventarlo por despeñarlo, pero él les pasó entre ellos sin que lo vieran. Hundió. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Cristo no es correcto políticamente. ¿Cuál es el idioma? Vaya a analizar usted en la iglesia, en internet, ese artículo que es el punto al que se refiere este nuevo guardián respecto al 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a buscar este punto. Habla del Club La Banda. Habla de las prácticas de Sodoma y Gomorra. Y no hay otro texto de la iglesia tan delicado, tan bien tratado como ese. Se limita a muchas cosas. Sin embargo, dicen que eso duele. La agenda del nuevo orden mundial ya está puesta para la Iglesia Católica. Y el pensar que estos dirigentes modernistas no se han vendido al nuevo orden mundial cada vez se hace más difícil. Y el pensar que lo que dijo la Santísima Virgen de Nazaret no se cumple cada vez es más difícil. Me refiero específicamente a lo que dijo la Santísima Virgen de Nazaret. Roma perderá la fe y se va a convertir en la cuna en la sede del anticristo. Voy a mostrarles ese texto porque muchos van a salir con que ¿dónde dice eso? No es cierto. Vamos, aquí tengo yo la carta de Nazaret. Solo denme nada más un minutito. Aquí la voy a encontrar. Pero aquí la tengo, más que yo la acababa de ver hace ratito. Pero aquí está este documento. Dice, Roma perderá la fe. Ya tengo yo. Aquí está. Ya la abrí, ¿eh? Solo estoy buscando aquí este punto de la Virgen de Nazaret. Y aquí está ese punto. Para mostrárselo. ¿Dónde dice la Virgen en el mensaje de Nazaret que Roma perderá la fe? Que muchos dicen, no es cierto. Y sobre todo yo sé que hay muchos que ya lo saben, hermanos. Pero hay personas que de veras sí no entienden nada. ¿Sí? No entienden nada. Y entonces, como no entienden nada, pues es difícil para ellos, ¿no? Y hay que abrirle los ojos. Aquí está hablando del mensaje. Estoy buscando ese punto donde dice... por ejemplo, aquí... Este punto también es muy importante. Muy, muy importante. Fíjese muy bien, por ejemplo, este punto de la Virgen de Nazaret. Dice, se han hecho o se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrasará con su cola para hacerlos perecer.
Dios permitirá a la antigua serpiente poner división entre los que reinan en todas las sociedades y en todas las familias se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que que se sucederán durante más de 35 años. Es muy importante esto. Eh, Aquí hay otro punto donde dice, Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse del el yugo del Señor. Los señores también ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas y profanadas. Los sacerdotes religiosos serán expulsados. Se les hará morir muerte cruel a los sacerdotes. Muchos van a abandonar la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Aquí, en este mensaje de la Virgen de Nazaret, ya habla de dos iglesias, la híbrida creada por el Papa Francisco y la Iglesia Católica auténtica. Fíjese muy bien, esa parte es muy interesante que usted la conozca. Muy, muy interesante. Muchos van a abandonar la fe y los sacerdotes se alejarán de la verdadera religión. ¿Sí? Es muy, muy importante esto. Se van a alejar de la verdadera religión. Y fíjese muy bien esa parte. Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de Jesús se dejarán doblegar. Por ejemplo, dice aquí, Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento de que el sol oscurezca. Solo la fe podrá vivir. Es muy importante esto, mis hermanos en Cristo. En este artículo, aquí también dice, Roma perderá la fe. Aguas con eso. Es muy duro esto. Roma perderá la fe. Y eso es importante, mis hermanos, tenerlo bien claro, porque ya se está viendo el tiempo de que Roma está perdiendo la fe. Cada vez se empieza a ver más y más y más y más y más. Se está viendo que en Roma hay un desprecio, hay un alejamiento de la fe y un verdadero desastre en toda la Iglesia Católica. Claro, Roma. Aquí está. Vamos a leerlo públicamente, bueno, oficialmente. Fíjese bien lo que dice este punto. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Wow. Mensaje de la Virgen de Nazaret. Roma perderá la fe y se va a convertir en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires. Los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado en todas partes, a pesar de todo. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Con eso es suficiente. Roma perderá la fe y se va a convertir en la sede del anticristo. Lo dice la Virgen de Nazaret. Con la llegada de este Señor se cumple todo esto. Poco a poco la fe se va a ir diluyendo, la van a ir diluyendo a tal punto de que por completo Roma perderá la fe. Y está hablando del Vaticano. Y cuando dice la Santísima Virgen que se va a convertir en la sede del anticristo, no está jugando. Con la llegada de este hombre a la Congregación para la Doctrina de la Fe, se acerca más ese momento tan triste,
tan doloroso, tan desastroso para nosotros y para nuestra iglesia. Pero en otro punto de la Virgen de Nazaret, más abajo, dice, solo la fe vivirá. Dios va a cuidar a los suyos. Dios cuidará a sus fieles. Dios cuidará a los que ama. Solo la fe vivirá. Hermanos en Cristo, oremos. Es momento de estudiar. Si nunca has estudiado, estudia. Y si has estudiado, estudia más. Créemelo, van a pasar cosas muy feas. Y solo los que son fieles a Cristo pasarán esa tormenta. Solo los fieles a Cristo saldrán victoriosos. Ahora sí se cumple lo que dice Jesucristo. El que se mantenga firme hasta el final se salvará. Momento, mis hermanos. Es momento de empezar a cambiar nuestra vida y de hacer lo que no hemos hecho o de reforzar lo que hemos venido haciendo. Porque esta peste en la Iglesia Católica, con la llegada del Señor, apenas comienza.